Es que el gobierno nacional de Juan Manuel Santos ha sido uno de los más destructivos en cuanto a materia ambiental se refiere. Acabó con Familia Guardabosques, programa del presidente Álvaro Uribe Vélez, y que le ayudó a muchas familias colombianas a salir de la pobreza, generando oportunidades de trabajo a la vez que preservaban las especies nativas de bosques en las que habitaban. Y es que esa respuesta, como la que dio la ministra del Medio Ambiente, la doctora Luz Helena Sarmiento, como bien dice Gustavo, solo es conocida por ser la hija del magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo, por nada más. Esa respuesta evidencia, es el síntoma de algo más grave. Es el síntoma de que la gestión ambiental en Colombia se está haciendo mal, que la gestión ambiental en Colombia, y hay que decirlo, es un rotundo fracaso. A pesar de la Ley 99 de 1993, que regula todo el sistema nacional ambiental. Y, queridos copartidarios, aquí hay que decir también una cosa: la mala gestión ambiental es más la regla que la excepción en todos los países del mundo. Y no es que sea por falta de buenas intenciones ni de voluntad política, incluso muchas veces eso sobra, sino que es un problema de percepción. Y aquí ya vamos a hablar de algunas crisis. La piedra fundamental por la cual la gestión ambiental es un fracaso en la mayoría de los países es que percibimos mal la relación entre el hombre y la naturaleza. Hay corrientes, por ejemplo, que plantean que la naturaleza es algo exterior al hombre, es algo alejado de su esencia. Incluso se aventuran a decir que la naturaleza es algo allí afuera, lejos del individuo, lejos del ser humano, lejos de la cultura. Esa clase de visiones son en las que infortunadamente se basan todas las políticas ambientales de los países. Ver la naturaleza como algo separado del hombre. Por otra parte, también es importante destacar que está el otro extremo, que dice que naturaleza y humanidad son la misma cosa, que entonces todos tenemos los mismos derechos en la escala evolutiva, que tanto el mosquito tiene los mismos derechos como el ser humano. Entonces ahí vienen como dice la doctora María Fernanda Cabal, se prende la esquizofrenia verde. Empiezan los grupos fanáticos a decir, no, pero ¿cómo va a matar al mosquito si él también tiene los mismos derechos que el ser humano? Ese es el otro extremo, de percibir la naturaleza y el ser humano como algo exactamente igual. Lo que nosotros proponemos aquí es acabar con esa crisis de percepciones, es poner la relación entre el hombre y la naturaleza en los niveles justos, entender la relación entre el hombre y la naturaleza como corresponde, sin irnos a los extremos, sin irnos al extremo que dice que la naturaleza es algo totalmente separado al hombre, y sin irnos al otro extremo de la esquizofrenia verde, sino una posición decente y de centro, como nuestro partido. A esa crisis de percepciones se le suma una segunda crisis, que es la crisis de los valores. Aquí, en nuestro país, perdón, el micrófono está esquivo, eso ahí. La crisis de valores se refiere a la pérdida de todos aquellos principios inmutables que rigen la conducta humana y que no pueden ser cambiados. Principios como la familia, principios como la tradición, la libertad, la vida. Esos principios se están perdiendo gracias a la crisis de valores. ¿Y quién es el causante de la crisis de valores? Y aquí vamos a ser enfáticos. El causante de esa crisis de valores es el relativismo moral. Un relativismo moral que permite el todo vale, como decían hace 4 años los partidarios del señor Mocus. Todo vale. Para Mocus todo vale, ¿no? Ahora está con Santos. Pero bueno, ese es otro asunto. Una crisis de valores que permea todas las estructuras de la sociedad. Una crisis de valores que no nos permite identificar la vida, el valor de la vida tal como corresponde. Entonces podríamos decir que tenemos ya dos crisis. Una crisis de percepciones, que la podríamos denominar como una crisis conceptual, una crisis de pensamiento, de no entender las cosas, y una crisis de valores,
que consiste en no saber darle el lugar moral a las cosas. Y eso no es lo más grave, se suma una tercera crisis, y esa tercera crisis no es entendida ni siquiera por los grandes ecologistas allá de Europa, porque ellos están financiando a las organizaciones terroristas del país, como el Partido Verde de Francia, por ejemplo. Pero esos son chismes que sacamos aquí a colación. Esa crisis es una tercera crisis, la crisis estética, que se refiere a no sentir el paisaje, porque es que decía un filósofo alemán llamado Wilhelm Moritz, que el bosque puede servir para sacar leña, para calentar al hombre exterior, pero el bosque también cumple una función, lo pone metafóricamente, de no solo alimentar a ese hombre exterior que necesita leña, que necesita calor, sino de alimentar al hombre interior. El bosque, los ríos, las montañas, las praderas, las formas naturales, además de tener una utilidad económica, también tienen una utilidad que va más allá de eso, y es una utilidad espiritual. Cuando entendamos esas tres crisis, crisis de percepciones, crisis de valores y crisis estética, vamos a poder pensar un modelo de desarrollo integral y sostenible, o sustentable si lo quieren poner en términos más técnicos. ¿Y cómo superar la crisis? Pues entonces digamos cómo. La crisis de percepciones pues entonces se resuelve de la siguiente manera, y aquí voy a hacer una breve explicación. Hay un psiquiatra, Carl Gustav Jung. Él vivió aproximadamente a finales del siglo XIX y murió a mediados del siglo XX. Y Jung decía que en la humanidad moraban dos formas de pensar. Los seres humanos piensan de dos maneras, por ponerlo en otras palabras. Y él le pone nombres a esas formas de pensar. A una de ellas le pone el inconsciente colectivo integral, ya después vamos a mirar qué es eso. Y a la otra le pone inconsciente colectivo parcializado. Él dice, o decía, que hay personas que piensan según el inconsciente colectivo integral. Y como piensan según el inconsciente colectivo integral, entonces eso quiere decir que ellos ven la vida, ellos ven la realidad de manera unitaria. Esas personas que piensan integralmente son las que ven todas las relaciones que existen entre los distintos elementos que conforman la realidad. Por otra parte, están aquellos que piensan de manera parcelaria. Ya lo decía mi copartidario David Mejía en su introducción. Nosotros queremos dejar atrás esas posiciones parcializadas con respecto al medio ambiente. Y para dejarlas atrás, pues entonces es necesario plantearlas bien para poder superarlas. La gente que piensa de manera parcializada es esa misma gente que hace gestión ambiental basándose en ver la naturaleza como algo totalmente separado del ser humano. Ese es el mejor ejemplo de la crisis del pensamiento parcializado. Entonces, ¿cómo superamos la crisis de percepciones? Pensando integralmente. ¿Cómo superamos la crisis de valores? Muy sencillo. Adoptando y acatando inteligentemente todos aquellos valores inmutables, todos aquellos valores que están determinados por un orden natural superior y anterior a los seres humanos. No admitir relativismos éticos de ninguna naturaleza. Así es que superamos esas dos crisis. Y la crisis estética pues se supera manteniendo un vínculo espiritual con el paisaje, que ese paisaje alimente al hombre interior que hay en cada colombiano, que fomente la espiritualidad, la creatividad de todos los compatriotas. Cuando superemos esas tres crisis, entonces vamos a pensar en un modelo de desarrollo integral que se enfoque tanto en las dimensiones materiales, lo económico, lo social, lo político y lo ambiental, como en las dimensiones espirituales del ser humano, lo estético, lo interpersonal, lo anímico, lo cultural. Con esas dos vamos a sacar a Colombia adelante. Y Oscar Iván Zuluaga Escobar será el presidente que se encargue de dar el paso hacia la sustentabilidad. Así como lo